ese es su proyecto de destrucción. No le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que lo cambió de nombre para no decir ejército, que son los mismos, lo sabemos. Vamos a defender lo que hemos construido y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo, que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres. No vamos a permitir a que vengan a destruirnos, ¿o sí? Gracias, presidente de México. Mi segunda pregunta. El EZLN, herencia neoliberal del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a través del subcomandante Galeano, se opone a la construcción del Tren Maya, el cual entiendo inicia obra en este mes de agosto, perdóneme, una vez que se tenga el resultado del impacto ambiental. Buenos días, presidente de México. Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía. Antes de mis dos preguntas, aquí está mi tarea, en donde están las 7 potencias mundiales, son dirigidas por hombres y mujeres que rebasan los 60 años. Algunos casos llegan a los 70 y cerca de los 80 años, presidente. Vladimir Putin, presidente de Rusia, tiene 65 años. Donald Trump, que nació el 14 de junio de 1946, tiene 71 años. Xi Jinping nació el 15 de junio de 1953, tiene 64 años. Ram Nath Kovind nació el 1 de octubre de 1945, tiene 72 años y él es el presidente de la India. Shinzo Abe nació el 21 de septiembre de 1954, él tiene 63 años, primer ministro de Japón. Angela Merkel nació el 17 de julio de 1954 y tiene 63 años, canciller de Alemania. Theresa May nació el 1 de octubre de 1956, tiene 61 años. Y usted, presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente 79 de México, tiene 65 años, nació el 13 de noviembre de 1953 y entra al club de los 60 años. Sí, estamos en eso. Esa es la tarea. Presidente, mi primera pregunta es, ayer se la quería plantear, si en la mesa de seguridad ustedes ya tienen la cifra de que se registraron 30,724 armas legales en México, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son armas legales, en tanto el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, con sede en Ginebra, Suiza, estima que hay en nuestro país 16,8 millones de armas legales e ilegales en manos civiles en todo el país. Somos, presidente, después de Estados Unidos, uno de los países más armados. Quisiera saber qué acciones piensa ejecutar inmediatamente su gobierno para despistolizar a nuestro pueblo. Esa es mi primera pregunta. Bueno, mira, vamos a pedirle al secretario de la Defensa que nos informe bien sobre estos datos. Entonces ofrezco que la semana próxima el secretario de la Defensa informe sobre todo lo que tiene que ver con las armas. Va a ser muy interesante el que se conozca la reglamentación que existe, el papel de la Secretaría de la Defensa en el otorgamiento de las licencias para la aportación de armas, el tipo de armas, lo que compra
la Secretaría de la Defensa en armas, lo que entra de contrabando de armas, cuánto se estima que está fuera de control, es decir, de armas que están en manos de la delincuencia y qué se está haciendo y se va a realizar en el futuro en esta materia. Que ellos nos den toda la información. Es un buen tema. Gracias, presidente de México. Mi segunda pregunta. El EZLN, herencia neoliberal del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a través del subcomandante Galeano, se opone a la construcción del Tren Maya, el cual entiendo inicia obra en este mes de agosto, perdóneme, una vez que se tenga el resultado del impacto ambiental. ¿Qué va a suceder en el estado de Chiapas, donde pasará el Tren Maya con esta postura del EZLN? Y si me permite ponerle el audio. Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que pase aquí. Ese es su proyecto de destrucción. No le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que lo cambió de nombre para no decir ejército, que son los mismos, lo sabemos. Vamos a defender lo que hemos construido y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo, que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres. No vamos a permitir a que vengan a destruirnos, ¿o sí? Ese es el audio y quisiera saber su respuesta, presidente de México. Pues miren, nosotros vamos a actuar siempre con mucha prudencia y vamos a convencer, no a imponer nada. Y no vemos a los zapatistas ni siquiera como adversarios, mucho menos como enemigos. Pensamos que no tienen la información completa. Para empezar, el tramo del Tren Maya que pasa por Chiapas es de alrededor de 100 kilómetros. De los 1.300 kilómetros del tren, 100, cuando mucho, tienen que ver con el territorio de Chiapas. Es de Boca del Cerro, Tenosique a Palenque. Ellos a lo mejor no conocen bien esa zona. Pero hay otra cosa. Esos 100 kilómetros ya están utilizados porque desde los años 50 del siglo pasado se construyó el ferrocarril del sureste. Está hecha la vía desde entonces. Es decir, hace 70 años. Entonces, no es tumbar árboles, no es destruir nada. Ya pasa por ahí
un tren de carga. Antes era el tren de pasajeros, hasta antes de que se privatizaran los ferrocarriles. Había el tren de pasajeros de la Ciudad de México hasta Yucatán, hasta Mérida, incluso hasta Valladolid. Y la vía de ferrocarril del sureste se inauguró en los años 50. El presidente Miguel Alemán inauguró. En el 50, él estuvo del 46 al 52 de presidente. Entonces es falta de información, pero de todas maneras nosotros vamos a actuar de manera muy respetuosa, en forma respetuosa, ¿sí? Y no vamos a caer en ninguna provocación. Muchas gracias, presidente.